otro año inscribimos la iglesia para un plan especial de alabanza, adoración, enseñanza a nivel nacional, bíblica, un plan bíblico con los niños. Y vamos a estarlo desarrollando, más adelante les daremos los detalles. Sigan, por favor. Creo que los jóvenes hoy se quedan aquí, ¿verdad, Chela? Sí, porque la maestra recién llega de México. Entonces, los jóvenes hoy se quedan conmigo y los nenes van a clase. Y quiero invitarlo a que abra su Biblia. Vamos a esperar, la niña se despertó, está haciendo alabanzas. Segunda Timoteo capítulo 3, segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo capítulo 3. Vamos a leer 2 versos. Voy a leer desde Reina Valera y lenguaje actual. Dice así la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, habla como género hombre y mujer, de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire lo que dice el lenguaje actual. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Tu palabra, así se llama esa predicación. Yo a veces me inspiro y doy buenos títulos, pero esta es una cosa muy básica. Tu palabra. Dios es un excelente comunicador, el mejor comunicador que hay. Y ha estado hablando a la humanidad desde el principio. Tal vez cuando no había la escritura, les hablaba directamente y ya después se fue formando todo lo que es el canon bíblico, pero Dios siempre le ha hablado al hombre. Y desde hace siglos, por la misericordia del Señor, nos dio la Biblia, que es la palabra de Dios. Tenemos la seguridad de que la palabra de Dios es verdad, aun cuando hoy muchos pseudocientíficos, sabios o no sabios, lo pongan en duda. Pero la Biblia, sin proponérselo, ha mostrado su veracidad en todo. ¿Por qué? Hay exactitud histórica, hay exactitud científica y profética. Ejemplo, cuando viene el imperio ya se me traspapelaron los papeles, pero cuando vienen a destruir Jerusalén, salen los ancianos y le dicen, creo que fue a Ciro el Grande, no estoy seguro, le dicen, ¿sabes que hace más de 120 años Dios nos dijo que tú ibas a venir a invadir? Y habló de ti y le mostraron la escritura a este hombre, a este emperador, a este conquistador, y a razón de eso no destruyó Jerusalén. Después pasaría, pero él no, porque la Biblia no es un libro histórico, pero nos lleva a momentos históricos. No es un libro geográfico, pero igual nos ubica. No es un libro científico, pero igual nos da información. Yo siempre les he compartido esto. ¿Cómo empieza la Biblia? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí dice, ¿qué hay de ciencia ahí? Pues simplemente nos está diciendo, en el principio creó, en el principio se está introduciendo el concepto de tiempo. Creó Dios los cielos y la tierra, espacio. Y la tierra, materia. Y esa es la esencia de la física. Y de ahí se derivan todo. Y aunque no se propone, nos está dando nociones de física, nociones de tiempo, ¿verdad?
Y es así, la Biblia no necesita demostrarle nada a nadie. Sabemos que es la palabra de Dios. Y sabemos que es verdad porque la Biblia fue escrita más o menos en 1480 años, 15 siglos, pero el Espíritu Santo inspiraba, es decir, como que, haga de cuenta, inspirar quiere decir como que vengo y te habla al oído, ¿verdad? Y le decía el mensaje, y usted encuentra desde Génesis hasta Apocalipsis un hilo conductor. ¿Y qué libro puede tener un hilo conductor si en 15 siglos, con diferentes autores, hay reyes, hay profetas, hay escribas, hay campesinos, hay pastores? Todos escribieron apuntando hacia Jesús. Y alguien dice, bueno, pero es que no es tan... Claro que es difícil seguir esa secuencia. Les voy a dar un ejemplo de lo que si usted no sigue la secuencia, se echa a perder todo. Es un ejemplo popular. Usted agarra las 3 primeras películas de Star Wars, Guerra de las Galaxias, y las pone con las segundas y usted dice, la segunda va de mal en peor. Y la última película que hicieron, ¡qué horror! Porque aunque cambiaron a los escritores, los guionistas no siguieron la secuencia de lo que traía originalmente y resultó eso. La generación ante las millennials aborrecen la última película de Toy Story, ¿cierto, Kevin? ¿Por qué? Porque se echó a perder toda una franquicia. Ahora van a tratar de arreglarla. ¿Sí se dan cuenta cómo no se puede llevar la secuencia de un escrito? Todo el mundo odia al tenedor ese que sale en Toy Story y a la princesita, ¿cómo es la pastorcita? La aborrecen porque echó a perder toda una historia mágica que los muchachos crearon. ¿Sí se dan cuenta cómo sí es difícil llevar una línea conductual en los escritos? La Biblia no, la Biblia sí es toda apuntando a Jesús. Un hilo rojo corre por toda la Biblia. La Biblia no necesita la aprobación de los científicos. La Biblia es resiliente. Que los científicos digan, a la Biblia le vale. Que es un libro anticuado, lo que sea. A la Biblia no le importa eso, porque la Biblia es clara, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará, porque la palabra de Dios permanece ¿para cuándo? Para siempre, everlasting, algo así, por la eternidad. Siendo un libro tan maravilloso, un libro tan increíble, pero si hay un libro subestimado, y lamentablemente dentro del cristianismo mismo, es la Biblia. No me dijeron amén. Y tengo algunos puntos para compartir y hablar un poco de la palabra de Dios. Hay demasiadas cosas que pudiera decir pero voy a tratar de centrarme en algunos puntos específicos. Primer punto. La Biblia nos proporciona un sinnúmero de consejos prácticos, primer punto. ¿Por qué debo leer la Biblia? Porque nos da consejos prácticos. ¿En qué áreas? Yo creo que en casi todas. ¿Qué debo buscar en mi pareja? ¿Cómo puedo tener un matrimonio exitoso? ¿Cómo puedo ser un buen amigo? ¿Cuántos son buenos amigos aquí? Solo 3 manos se levantaron. ¿Cómo puedo ser un buen papá? Ay, pocas manos. ¿Cómo puede ser una buena mamá? ¿Qué es el éxito? ¿Y cómo puede alcanzarse? ¿Cómo puedo cambiar aquellas áreas feas de mi vida? ¿Qué será lo más importante de la vida? ¿Cómo puedo vivir para que no tenga que arrepentirme en un futuro de mis decisiones? ¿Cómo puedo manejar las circunstancias adversas y eventos injustos de la vida y salir victorioso? ¿Cómo voy al cielo? ¿Quién es Jesús? ¿Hay vida después de la muerte? Y muchas cosas más que usted encuentra en este maravilloso libro. Pero tenemos que
empezar a explorarlo y leerlo correctamente. La Biblia no se lee como el que lee la trilogía del Señor de los Anillos o 100 años de soledad de García Márquez. Ni siquiera como las crónicas de Narnia escritas por un gran teólogo. Bueno, Tolkien también era amigo de las crónicas de Narnia, ¿verdad? No, la Biblia es un libro que ha de abordarse de otra manera. Algunos lo leen así como el que está leyendo las noticias, dice, ya lo leí, no pasó, la Biblia no cambió mi vida. No, espérese, es que cuando usted se sienta, usted tiene que decirle, Señor, háblame, porque aquí hay cosas que no voy a entender. La Biblia nos da expectativas de ¿con quién me casaré? Entonces, la Biblia no le dice exactamente, por ejemplo, a Kevin, te vas a casar con con una rubia, con una morena, con una chaparra, que se llama María, que se llama Mari, no. Pero le da principios. No le da, por ejemplo, a Marlon, que está soltero y está en el mercado a ver qué consigue. No le dice exactamente con quién, pero le da un marco de referencia. Por ejemplo, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Ese es un principio que yo aplico o que se debe aplicar para buscar esposa. Porque usted se puede casar con la chica más linda, con la Miss Universo, pero si ella no cree en Jesús, no, pues ahí se forma un problema terrible. Porque usted tiene la costumbre, por ejemplo, de irse a la iglesia todos los domingos por la mañana. Y ella no, ella los domingos por la mañana está recuperando sueño. Y la gente dice, eso es una bobada. ¿Bobada? Espere que pase un año. Y hablamos, dijo el aquel. ¿Sí se da cuenta cómo hay principios? ¿Cómo puedo ser un buen papá? Aquí usted puede ir a la Biblia, en Proverbios. Mamás, papás, léanse, son 30 proverbios, léanse uno cada día. Y hay una cantidad de consejos. Por ejemplo, hay uno que dice, el hijo mimado es vergüenza del papá y dolor de la mamá. Malcríe usted un muchacho y verá que eso va a pasar. La Biblia habla de reprender a nuestros hijos, pao por la colita. Muchas de las razones por las que uno ve a veces la fisonomía del hombre es, pues las nachas están, algunos las tienen bien abullonaditas, par de nalgadas, ¿no? Hay otros que sí, pobrecitos, llegaron tarde a la repartición, pero bueno, en algún lado se les podrá dar un par de palmaditas. Ojo, corrección bíblica, no violencia. Esos son principios que están aquí. Pero la Biblia también nos da principios administrativos. La mano diligente será prosperada. Por ejemplo, está ahí. Que la gente quiere prosperar. ¿Cómo? Comprando la lotería. Ah, pero yo me la gané. Bueno, sí, está bien. Pero los cristianos no entramos en esa línea de los juegos de azar. Hay principios de buscar una iglesia apropiada. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña, por ejemplo, a mí me encanta la gente que escucha la predicación, la piensa, la medita y va a la escritura. A mí me encanta eso, la Biblia lo llama ser nobles. En Hechos habla que Pablo fue a predicar a la iglesia de Berea. Y dice, y los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque iban a la escritura a ver si lo que Pablo les predicaba era cierto o no. ¿Sabe por qué hay tanta herejía y tanta gente siguiendo bobadas? Porque no hay nobleza de corazón para ir a ver si lo que aquel predicó es verdad o no. Yo no tengo problema en que ustedes vayan a la escritura y miren si lo que yo les hablo acá es bíblico o no, porque mi trabajo va en eso. Pero ¿sabe por qué hay tanta gente creyendo un cristianismo que creen que van para el cielo y cuando pasen a la eternidad se van a llevar un susto? Porque andan siguiendo donde hay más gente. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Es que en esa iglesia sí hay luces y en esa iglesia hay show y la música y los músicos, eso se paran los pelos, se quitan el pelo, son calvos, tienen tatús de arete.
uno no debe ir a una iglesia ni por los músicos, ni porque el pastor sea guapo, ni porque... Uno debe ir a una iglesia primero porque es el Espíritu Santo quien te lleva allí. Y segundo porque ahí se enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios. Porque hoy en día se predican tantas cosas que no son la palabra de Dios. Y están en esos lugares llenos. La palabra nos muestra a Jesucristo. Y eso es lo más importante, juntamente, igual que nos muestra al Padre y al Espíritu Santo. 3 personas, un maravilloso Dios. Mis amados, yo no sé, yo fui impío hasta los 21 años. Sí, estuve en los Marines de mi país, fui casi bailarín profesional de salsa, todas esas cosas que uno puede, ¿verdad? Pero la persona más maravillosa que yo conocí en mi vida fue Jesús. Amo a mi esposa, amo a mis hijos. Y mi nieto me trae de una oreja. Eso es otro nivel. Pero Jesús es la persona más fascinante que tú puedes conocer en el mundo, en el universo. Es que tiene que ser porque es que todo gira en torno a Él. Y nosotros, ¿cómo lo conocemos a Él? A través de la palabra. O que a veces vemos una película, que a veces escuchamos una canción. Sí, eso ayuda. Pero la esencia está aquí en la palabra de Dios. Hay muchas personas hoy día que comienzan a estudiar la Biblia con entusiasmo para obtener respuestas a estas preguntas. Pero si la gente cuando llega y les da curiosidad y se entusiasman y se escriben a los discipulados y leen la Biblia y están ahí como que aprendiendo y llenan los devocionales. Pero pasados los días, meses y años, no sé, u horas, cuando descubren que la Biblia es una esencia, es algo que hay que aplicar en la práctica, en la vida diaria, y que las enseñanzas o el conocimiento de ellas demandan compromisos personales que implican un cambio de hábitos en el estilo de vida, pierden el interés. Les gusta leer la Biblia porque les da palabras de ánimo. Pero cuando la Biblia empieza a tocar, por ejemplo, en pasajes que tienen que ver con su carácter. Entonces, por ejemplo, usted está leyendo y dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga, bueno. Es mejor el que se controla a sí mismo que el que conquista una ciudad. El hombre de mal carácter traerá dolor y todo. Y el de mal carácter dice, no, ¿cómo así? Si Dios me creó con este carácter, entonces ¿por qué ahora me lo critica? Sí, Dios te creó con un carácter, pero somos una raza caída. Necesitamos cambios. El tacaño, cuando empieza a leer acerca de la tacañería, no le gusta porque su Dios es el dinero y cuando le tocan el Dios. Los burladores, ¿no? De los que la Biblia habla. Que a todo el mundo se andan burlando y haciendo bromas y la vida es una broma y a todo el mundo le colocan sobrenombres, ¿verdad? Cuando la Biblia viene y les dice eso que estás haciendo es incorrecto, hasta se cambian de iglesia. Porque es que no tienen sentido del humor. No, perdón. Una cosa es el sentido del humor y otra es el irrespeto. Si se dan cuenta, cuando la Biblia empieza a tratar con aquellas cosas de nuestra vida, entonces ya no nos gusta leerla. Entonces, ¿qué hacemos? Cerramos la Biblia. Un pastor, él empezó hace 40 años con una pequeña iglesia, hoy tiene más de 220 iglesias a nivel del mundo. Tiene como norma de vida, y nosotros la tenemos aquí hace muchos años, de no poner más que algunos versículos bíblicos, básicamente los de partida del mensaje, para no traerlos, porque escuche este dato que es interesante. A raíz de que empezaron a colocar versículos bíblicos en las pantallas, la gente dejó de cargar su Biblia. Y al dejar de cargar su Biblia, se redujeron las posibilidades de que ellos la leyeran. De hecho, hoy en día
las casas editoras dicen que las ventas de Biblias han disminuido por obvias razones, porque usted tiene un, un teléfono, una tableta, un computador donde usted la puede leer. Pero esto le quita, lo hace como muy impersonal. Yo no sé si a usted le pasa, a mí me pasa. Discúlpenme si eso les parece a ustedes como fanatismo, religiosidad. Para mí no lo es, yo no soy fanático y no soy religioso. Por supuesto que yo leo la Biblia aquí y leo varias versiones. Me encanta esa parte tecnológica, me encanta porque puedo ver varias versiones. Pero no sé si usted le haya ese sentido romántico a poder leer desde el libro mismo. Yo, por ejemplo, aquí no puedo resaltar, sí puedo resaltarlas con la tecnología, pero aquí yo agarro mi Biblia y si Dios me habló, entonces así como, por ejemplo, estoy cumpliendo el 26 de octubre del 2002, Dios me dio una palabra y puse la fecha aquí y resalto cosas y voy mirando cosas. Y esta Biblia estaba totalmente raída. Y una hermana que ella vive ahora en Kansas, creo, Carmen, un día agarró mi Biblia y me dijo: pastor, yo quiero regalarle la restauración de su Biblia. Y se la llevó y me la restauraron, me la dejaron chévere. Eso es un regalazo de cumpleaños. Por cierto, sigo recibiendo regalos de cumpleaños. Es una broma. Y digamos que es chévere poder tener la tecnología. Yo aquí tengo 2 aparaticos y este libro. Pero sabe, es que se escurrió la Biblia de las manos. Yo no sé qué hay sobre su mesa de noche, pero Dios quiera que usted tenga su Biblia ahí y pueda leer. Estos días estábamos arreglando algo, el tomacorriente de la alcoba de uno de mis hijos, y entré y vi ahí la Biblia y la vi y dije: qué bueno que está sobre la mesa de noche, el nochero, como le digan en su país. Mis amados, necesitamos volver a la palabra de Dios, porque la gente se entusiasma, pero cuando tienen que ver con el carácter, entonces las cosas cambian. Y mire lo que dice la palabra para darle ese consejo a usted y a mí. Hebreos 10, 35, 36. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Tengan paciencia, lean la palabra, y si Dios le dio esa promesa y no se ha cumplido, tenga paciencia. No abandone el barco, lea la escritura. Pastor, y si leo libros cristianos, hay libros cristianos muy buenos, hay otros que realmente no lo son. Está bien, léalo. Yo no tengo problema desde que usted no se descarríe y descarrile y empiece a creer otras cosas aparte de la sana doctrina, pero no abandone no abandone la palabra de Dios. ¿Sabe por qué hay tanta apostasía? ¿Sabe por qué hay tanto enfriamiento en la iglesia? Por eso. Cuando te convertiste, te devoraste el Nuevo Testamento en un mes. Ay, pero llevas 10 años y no has podido leer a Isaías. Hoy vieron esas caras que me hicieron. El cristiano madura y crece, se nutre a través de la palabra de Dios. Y si usted no la lee, si yo no la leo, si yo no la escudriño, entonces soy un cristiano raquítico, famélico, que me viven dando gripas cada momento. ¿Sí se da cuenta? Los veo muy serios. Vamos a relajarnos con una imagen. Katie, ¿me ayudas, por favor? Los veo muy tensos. Ya les veo aquí como que se les sale la vena por aquí. No, tranquilo. Refúgiate en Dios y siempre estarás seguro. Yo dije: si me van a poner tensos, voy a colocar esto. Es un cuadro bonito. El que lo pintó, la verdad, está bien inspirado, ¿sí o no? ¿Y cómo se refugia uno en Dios? En la escritura, mis amados, y en oración. Segundo punto. Les prometo que si se portan bien, salimos temprano. Segundo punto. El compromiso que el conocimiento de la palabra de Dios implica puede llegar a ser difícil de asumir o de cumplir.
Es que cuando uno conoce la palabra y ese cumplimiento a veces implica esfuerzo. Ahora, lo más interesante de este esfuerzo es que es un esfuerzo continuo, no es un esfuerzo como en el trabajo de 8 a 5, de no sé cuál sea su schedule de trabajo, ¿verdad? Los jóvenes en la escuela, nuestros jóvenes tienen esa disyuntiva, o son cristianos verdaderos, pero al ser cristianos verdaderos automáticamente entran al cuadro de los freak, de los raros, porque lo normal son los jóvenes que hablan como los otros jóvenes, se portan como los otros jóvenes, dicen groserías, chistes de doble sentido, fornican, porque eso es lo normal para ellos. Pero si el chico o la chica es cristiana, son los freak del grupo, los raros, los bichos raros, y entonces quieren hacerle bullying y de todo. Si se da cuenta que cumplir la escritura es complejo, pero para eso nos fue enviado el amado Espíritu Santo, que nos ayuda en todo lo relacionado con la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a entender la Escritura, nos ayuda a recordarla. Cuando usted se va a portar mal, viene el Espíritu Santo y le trae un versículo. Y algunos dicen, te reprendo. No lo reprenda, es el Señor que le está diciendo, no se porte mal, aquí está la palabra, no lo haga. Y usted termina haciéndolo. Y después, ¿para qué hice negocio? ¿Para qué me metí en esa pirámide? Me metí en ese multiniveles y me robaron. Y el Espíritu Santo vino y le advirtió, le dio un versículo, pues usted no hizo caso. Usó al pastor que le dijo, mire mi hijo, cuidado con esto. Pastor, que muy cansón el pastor. ¿Sabe? Es que esas cosas pasan. El Espíritu Santo siempre, póngase a pensar esto. Han pasado cosas en su vida difíciles, como las han pasado en mi vida. Y este ejercicio yo lo he hecho. Y cuando yo pienso en retrospectiva, no me quedo en el problema, sino que voy más atrás. Y el Espíritu Santo desde antes me estaba diciendo, ojo con esto, ojo con esto, ojo con esto, cuidado con esto. Pero ¿qué pasa con nosotros los hijos de Dios? Nos hacemos los orejones, nos hacemos los bobos. Y como no ha pasado el asunto, no ha venido el problema, seguimos como vamos. Después que viene el problema, ahí sí empezamos pues, eso es complejo ese tema. ¿Se dan cuenta? Mire lo que dice Juan 14, 26, desde el lenguaje actual. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará a tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he enseñado. El Espíritu Santo echa mano de su archivo. ¿Qué hay en su archivo? ¿Puro cotorreo y chisme? Porque hay cristianos que se saben todos los chismes de la farándula. Se saben los nombres, los años de las producciones. Yo no sé cuáles serán los cantantes modernos, ¿no? Pero se saben, no, que Britney Spears sacó este álbum en tal año y el éxito fue este y vendieron tantos millones y en el año tanto se casó y se divorció. Se saben la vida de sus artistas y son cristianos, pero no se sabe qué dice Juan 3:16. Entonces, cuando vienen los problemas, pues no, en su mente no. Yo les he contado algunas veces, yo antes de ser cristiano fui impío como todos, ¿verdad? Y me encantaba el rock, no me encantaba el metal, nunca me gustó el metal, pero me encantaba el rock. Y yo trataba dentro de mí, cuando ya trabajaba, y compraba mis colecciones de acetatos. Hoy en día eso ya no se usa, yo soy de la época de los cassettes, de los acetatos. Entonces yo compraba una selección que se llamaba Llena tu cabeza de rock. Para mí la mejor colección fue la del 84. Algunos de mi generación van a saber de qué estoy hablando. Open Arms, Reo Speedwagon, The Police. Los jóvenes, ay, ¿qué es eso? Ni en inglés ni en español. ¿Sí? Bonnie Tyler. Y estaba todo eso ahí. ¿Sí se da cuenta cómo yo quedé con esa información en mi cerebro? Porque eso era lo que yo le metía rock a mi cabeza. Pero gracias a Dios conocí a Jesús y ahora le meto Biblia y música cristiana. Pero que sea música cristiana, no que dice que es cristiana y pasa toda la canción y no nombra ni a Jesús. No dice ni a Chu, solo
cantan a la luna, al sol, y se dicen cristianos. No, mano, no pierda su plata en eso. Busque alguien que adore de verdad a Jesús, amén. Es una información al lado. ¿Sabe por qué hoy muchos predicadores, porque hay un montón de predicadores predicando cualquier basura y cualquier babosada, cualquier herejía? Porque no tienen al Espíritu de Dios. Pero pastor, hay 5,000 en esa iglesia. Y a la gente le gusta ir donde va la gente. Jesús empezó su ministerio y lo seguían. Se estima que a Jesús lo podían seguir en un día hasta 30,000 personas. Y les hacía milagros, y les dio pan, y les dio peces. Pero entonces Jesús empieza a ajustar las riendas y empieza a... O sea, el Señor se presentó, los amó, les mostró su cariño, les dio comidita, hizo milagros, los restauró, hizo señales. Pero cuando Jesús dijo, listo, y empieza a mandar la palabra de Dios, Sermón del Monte, que llama, aunque ese también en Lucas dice que lo hizo en un valle, la gente, ¿sí? Y empezó a decirles, a hablarle, y cada vez les hablaba más. Y empezó a hablarles de, es necesario que coman mi carne y que beban mi sangre, y la gente no entendía. ¿Cómo así? ¿Y qué fue lo que dijo la gente? Palabra dura es esta. Y dice, y que miles lo dejaron de seguir. Y siguió, y otros lo dejaron de seguir. Y al final, ¿con cuántos quedó Jesús? Con los 12. Y Jesús les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Yo me imagino ahí. Yo imagino a Judas con unas ganas de irse, porque esto aquí el business ya no van a entrar las mismas monedas. No, esto aquí se está yendo todo el mundo. Eso de ser que Dios ya se dejó, ya se fue de este lugar. No, tranquilos, Dios no lo mueven las multitudes. Dios está en esta iglesia y en otra iglesia más grande, y en otra más chica y en otra mediana. Dios está allí, donde se le adora, donde se le glorifica. La iglesia, estaba leyendo estadísticas que la iglesia no sé qué es la que más crece. Señoras y señores, el dato real es que la iglesia que más crece es la iglesia de China, a razón de 15,000 cristianos por día. Y lo tremendo es que ellos no tienen ni congresos de alabanza, ni conciertos, ni les es permitido hacer cruzadas públicas ni manifestaciones. Y la iglesia cristiana permitida por el gobierno, sus mensajes son censurados. La iglesia que predica la verdad es perseguida. Tienen que reunirse en montañas, tienen que reunirse en cuevas, en cementerios. Y es la iglesia que más crece. Mis amados, queridos, amados hermanos, dijo el aquel, ¿tienes al Espíritu Santo enseñándote la palabra? Ok. ¿Quiénes son maestros aquí o fueron maestros alguna vez? Gracias. Cuando usted va a enseñar, ¿qué necesita? Si usted es profesor de biología, ¿qué normalmente necesita? Un texto, ¿cierto? Y le dan en la lista, para matemáticas vamos a usar tal texto, matemática del sabio, o biología de no sé qué, porque hay un texto. Entonces el maestro va enseñando de las lecciones del texto, ¿sí o no? ¿De dónde cree cuál es el texto de los cristianos? No es la biografía de Marcos Witt, con todo y que a mí me encanta la música del hermano Marcos Witt. ¿Cuál es el texto de estudio nuestro? Y cuando usted no llevaba el texto de matemáticas a la clase, ¿cómo quedaba usted? Más perdido que la mamá del chavo. Porque sin libro, ¿usted para dónde ve que? Si usted no usa este libro, es que es muy complejo. ¿Me siguen queriendo por este mensaje? No, pastor, yo venía a que me empoderara. Ok, esto empodera. De otra manera, pero empodera más efectivamente y a la larga que cualquier unción con aceite. Hay mucha gente que tiene hasta 1 litro de aceite en su vida, en su cabeza, y 0 Biblia en su corazón. Es mejor que tengan 1 litro de Biblia en su corazón y un poquitico de aceite en su cabeza. Está bien.
No podemos vivir una vida sucia, manchándonos con pecado que ensucian el alma, la mente, el corazón y hasta el cuerpo, que nos aparta de la santidad de Dios, y seguir estudiando la palabra como si nada. Cuando usted viene, escucha la palabra de Dios, se va, y Dios le advierte de algo en su vida y lo sigue haciendo, pues hombre, está perdiendo el tiempo. Yo no lo pierdo porque hay cosas, como decía un narrador de fútbol en Colombia, hay dos cosas que a mí me encantan en la vida y una de ellas es predicar. No, seguramente habrá miles, cientos de miles de predicadores mejor que yo, pero yo hago lo que puedo. Cada que estoy ahí atrás esperando que termine la alabanza, le digo, Señor, dame un botoncito, una gotica de tu gracia para predicar. Porque la gente dice, no, pues tan fácil que es predicar. Híjole, man. Cuando yo empecé a predicar hace más de 30 años, pensaba que era, no, sí, un poquito más de 30 años. Yo más de 30 años en esta cosa. Y al principio yo con el entusiasmo, como a la cuarta vez que me invitaron a predicar al culto de los jóvenes, yo le daba vuelta a esa habilidad porque ya se me había acabado el repertorio. Y yo técnicamente tengo que hablar 6 veces por semana. En los discipulados, que son 3, y 3 prédicas. Las de la mañana, hoy, el miércoles en la noche y el domingo en la noche. Que aunque es más corta, igual me toca prepararla. Y yo me ponía a pensar, caray, ¿y de dónde uno saca tanto repertorio? ¿De dónde? La cabeza no le da a uno para tanto. Y ahí es cuando uno tiene que saber que el Espíritu Santo te enseña, te recuerda, te usa. Mis amados, eso no es privilegio exclusivo de un pastor, ustedes lo pueden hacer. Eso no es privilegio de los ungidos. No, usted también. Tal vez usted no está llamado a ciertas responsabilidades que tienen ciertas personas, pero usted también puede hacerlo. Amén. Vieran sus caritas como de regañados. Pues yo no los estoy regañando, ¿sí? ¿Alguien se siente regañado? Mirna, ¿se siente regañada? Pues eso es complejo de culpa, hermana. Sí. Esta es la razón por la que la palabra de Dios no está dando resultado en nuestro corazón. Que la escuchamos y... Ese chiste lo he contado, pero encaja de nuevo aquí, ¿verdad? Invitaron a un abogado, un doctor, ¿y cuál era el otro? Bueno, hay otro profesional, invitaron a un pastor a cazar venados. ¿Sí saben esa historia, no? Claro que sí, ya la voy a repetir. Y estaban ahí, y eso es todo. Yo tenía un cuñado que le encantaba ir a cazar, y eso es toda una experiencia, eso es esperar ahí como 2 horas para que aparezca algo a dispararle. Ok, apareció el venado, y ¡prum! Los 4 dispararon al tiempo. Y le dijeron al que les ayudaba, vaya a mirar a ver quién lo mató, y se fue. Y al rato lo revisó, llegó y dijo, no. ¿Quién lo mató? Dijo, no, pues no sé, yo creo que fue el pastor. ¿Cómo así? ¿Por qué? Digo, sí, porque la bala entró por una oreja y salió por la otra. A veces me siento como ese pastor cazador, que les entra por una oreja y les sale por la otra. Si usted ¿los maestros les encanta que los muchachos estén durmiendo en la prédica? No, ¿sí o no? Y a veces los pastores tenemos que aguantarnos al que está durmiendo. A veces me dan hasta ganas de irme a sentar al ladito para runcharnos ahí. ¿Qué, man? O no, pues que duerme tan rico. Pero pastor, ¿usted nunca le han dado ganas de dormirse en un culto? Sí, es delicioso, pero no se debe hacer. Yo recuerdo cuando éramos más jóvenes, predicaba un hermano, tengo un hombre de Dios, Hernando Mencura se llama, creo que debe estar vivo todavía. Era un hombre de Dios, era poco más alto que yo, era un hombre muy querido, muy de Dios. Pero cuando le tocaba predicar, eso era un somnífero, hermano. Uno se iba derritiendo en la silla. Y tal vez su contenido era muy interesante, pero...
Y yo creo que si vendía una almohada y cobijas cuando él iba a predicar, la hacíamos ahí. Pero era dormible. Hay predicadores que son dormibles. ¿Sí los ha visto? Arrancan y parecen un electro cuando se murió. Hermanos, la Biblia dice que debemos amar al Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos aman a Cristo? Gloria a Dios. Nunca salen, es un tono monotemático que duerme. Por eso yo les digo, por eso es que uno tiene que pedir la gracia al Señor para predicar. En el único lugar que se ríen de mis chistes bobos son ustedes y se los agradezco. Ayudan a mi autoestima. Mis hijos no les gustan mis chistes. No les gustan. Y me dicen, ay papá. Esta semana les eché uno que a mí me parece bueno y a ellos no les gustó. La Llorona, ¿saben cuál es la Llorona? La que sale por la noche diciendo, ay mis hijos, ¿sí? Que se enfermó la Llorona y le dijo a la hermana, ayúdame esta noche. Y salió la hermana, ay mis sobrinos. Y a ellos no les gustó. A ellos, ay qué chiste tan bobo, papá. Ustedes son tan amables que se ríen conmigo. Y alguien dice, ay, pero en medio de una predicación decir un chiste. Si usted lee bien los evangelios, Jesús a veces fue irónico en el buen sentido de la palabra, lo fue. Algunos se imaginan a Jesús adusto, regañando. No, ve. Si alguien tiene un buen sentido del humor, yo me imagino, usted se imagina usted y Jesús tomándose un cafecito en la eternidad. No, esa conversación va a estar de aquellas que uno nunca se quiere parar. Usted sí conoce personas que son una cajita de música, hablan y hablan sabrosos, ¿sí se han dado cuenta? Nosotros, no lo decimos nosotros, pero lo dice mucha gente de afuera, que los colombianos somos conversadores sabrosos. No todos, pero no falta el que nos hace quedar mal, pero sí, básicamente sí. Desafortunadamente hay muchos. Esta es la razón, me iba a saltar este versículo, por la que no está dando fruto en nuestro corazón la palabra, porque la escuchamos y la olvidamos. Santiago 1, 22, 25, voy a leer desde Nueva Traducción Viviente. Caray. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo. Luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y lo pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por su obediencia. Desafortunadamente hay muchos cristianos que se interesan por la palabra de Dios que les dice de éxitos, logros y triunfos, pero no les gusta aquella que habla en la forma cristiana que se debe de vivir. La gente anda buscando revelaciones de cómo lograr el éxito rápido, de llegar a los logros rápido. Verás predicaciones como estas que tienen que ver con cambios de actitud, porque estamos buscando generar un cambio de actitud. ¿Cuál? Que nos volquemos a la palabra de Dios. Estas predicas, no, están bien sosas, están bien boas. Esa predicación no habla de éxito, de sueños, de conquista. No. Mis amados, Dios bendice a los que obedecen su palabra. Y la obedecen porque la saben. Pero para eso hay que tener disciplina para leerla, disciplina para estudiarla, disciplina para ponerla por obra. Disciplina. Tengo una prédica que se llama así, disciplina, útil herramienta. Tercer punto, hay muchos que quieren saber sobre el futuro, pero su futuro, pero no quieren saber la voluntad de Dios para ellos. Muchos años atrás, predicando en la iglesia del hermano John Jairo, que ya partió para el Señor en Bogotá,
predicamos un mover muy lindo del Señor, y al final él dijo que si quería orar, me paré al frente y oré por la gente que venía. Y una señora que nos conocíamos, éramos compañeros de trabajo, ella me dijo, no, a mí solo profetíceme, yo no quiero saber nada más, cuénteme qué viene para mi futuro. Y yo le dije, mija, pero si acabo de estar casi una hora predicando, ¿y usted me está diciendo? No, pero yo quiero es que me diga mi futuro. Y dije, no. Con el tiempo esa persona se apartó del Señor, porque la gente quiere venir a la iglesia que le digan su futuro, como si aquí fuéramos el brujo mayor, o el hermano rosacruzano, o yo no sé qué, el indio amazónico, no sé qué cosas. Yo aquí no le digo el futuro a nadie. Yo aquí predico lo que dice la palabra, y ahí está expresada la voluntad de Dios para ustedes, para mi vida también. Pero muchos cristianos no quieren saber eso, quieren saber es cómo les va a ir en el futuro a ellos. Pero no quieren saber la voluntad de Dios. ¿Me casaré con esta? Sí, dígame, Señor. El Señor no le habla de que se va a casar, simplemente le dice, está hablando del carácter. Y dice, no, es que yo quiero que Dios me dé una señal. No, hombre, tranquilo. A lo mejor la señal es que mientras usted tenga ese carácter, ni esta ni ninguna se va a casar con usted. Esa es la señal. Y andamos bien mensos que no entendemos. Pero así somos. Tercer punto. Es este que les estoy hablando. Una cosa es el futuro que podamos querer y otra puede ser la voluntad de Dios. Así es casi siempre. Muchas veces lo que nosotros queremos no tiene que ver con lo que Dios quiere darnos. Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. ¿Para cuándo? Para siempre. Para siempre. ¿Usted quiere permanecer para siempre? En el planeta Tierra, pues no. Ay. Cuando me entero yo que mi abuelita murió en más de 100 años y la otra casi en 100 años, digo, no, en esta familia viven mucho por juntos lados, qué pereza, yo me quiero ir rápido para mi casa con el Señor, ¿no? Si Él no viene por su iglesia, yo digo, bueno, Señor, a la edad que tú me tengas, pero por este lado todos se mueren muy tarde. Ay, pastor, no hable así, es mejor estar allá. El apóstol Pablo dijo, el apóstol Pablo fue al tercer cielo. Dice que fue llevado y cosas inefables, que no hay palabras humanas para explicarlo. Y solo hasta 14 años después habló de eso. Y empezó hablando de él como si hubiera sido otra persona. Pero el Espíritu Santo dijo, fue Pablo. Cuando él dice, no sé si en el cuerpo fuera de él. Hoy en día hay gente que tiene una experiencia que le vieron el dedo gordo al ángel Gabriel y hasta ya tienen vendidos los derechos para Netflix para hacer una película, el dedo que le vio el dedo gordo al ángel Gabriel. Pablo estuvo en el tercer cielo, allá en lo máximo. Cosas inefables que no, yo no sé qué más vio Pablo. No las puso aquí. Cuando uno dice, ay pastor, eso pasa en la Biblia. Juan está recibiendo toda la revelación del último libro de Apocalipsis. Si usted lee en el capítulo 5 o 6, dice, vas a ver ciertas cosas, Juan, pero no las escribas. Resérvatelas para ti. A saber qué vio Juan. Mis amados, es que a veces nosotros pensamos que la vida es aquí y ahora, pero aquí no. Esta es la cuota inicial. ¿Sí les conté la vez pasada del diálogo que estaban teniendo unos gemelitos en el vientre? Estaban dos gemelitos en el vientre, ¿verdad? Ahí hablando. Y uno le decía al otro, hermano, me dicen que afuera hay luz, se ve brillante todo el día. ¿Qué? Eso es así como aquí. ¿Para qué? ¿Qué se inventa usted? Me dicen que al otro lado uno usa los pies para caminar. ¿Y para qué si aquí vivimos bien flotando en el agua? En este líquido. Y volvía y le decía, me dicen que afuera uno come por aquí, por la boca. ¿Pero de qué estás hablando si nosotros comemos por el ombligo? Que un día, de repente nosotros vamos a atravesar un umbral y vamos a estar al otro lado. ¿Qué se inventa si aquí vivimos bien? ¿Para qué más? A los 9 meses para afuera. A vivir todo lo que el otro decía y el otro no creía.
piense que estamos como en la pancita de yo no sé quién. Y yo les estoy diciendo, hermano, mire que vamos a comer por la boca y no por el ombligo. Aunque algunos comen por la boca y por el ombligo también. Estamos bien gorditos algunos. Y no me creen. Pero un día vamos a atravesar ese umbral. Y era cierto. Era cierto. Gracias por los amenes. Debemos estudiar la Biblia simplemente porque es la palabra de Dios. Ahí está su pensamiento. Pero en 2 Timoteo 3:16 dice que la Biblia es inspirada por Dios, no por los pastores. La verdadera sana doctrina es la que es la palabra de Dios. El éxito del mejor predicador es transmitir la palabra de Dios sin mancha ni contaminación alguna. Son las mismísimas palabras de Dios para nosotros. Su pensamiento está en ella, lo que el Señor espera de nosotros, lo que podemos esperar de Él. ¿Cómo es que seremos salvos? ¿Quién nos ayudará? ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer en las diferentes circunstancias de la vida? Si quieres vivir una vida plena, como fue y sigue siendo la voluntad de Dios, escuche y preste atención a la palabra de Dios escrita. Pero algo muy importante, vívala. Póngala por obra. Jóvenes, ustedes que están aquí y que parece que el mundo es más atractivo. Ustedes han tenido el privilegio de crecer en una manada de cristianos. Yo no tuve ese privilegio. Y a mí se me hacía totalmente irracional y absurdo cuando a los 21 añitos yo aterrizo y llego a los pies de Jesús. Y yo veía que los que estaban ahí, los jóvenes de la iglesia, querían irse para afuera. Y yo decía, pero ¿cómo estos se quieren ir de donde yo vengo? Si allá solo hay dolor, tragedia. No, que la rumba. Yo viví las rumbas y eso es puro engaño. Yo viví todas esas cosas que viven los jóvenes. Eso es puro engaño. Ese es el video de promoción. Y como era un cristiano nuevo, no lograba entender por qué los muchachos de la iglesia, muchos de ellos se fueron al mundo. Y así les fue. Algunos cayeron en la cárcel, otros murieron prematuramente, otros tienen muchos hijos con varias mujeres y a responder y a trabajar como puedan. Y yo decía, ¿por qué los jóvenes de la iglesia se quieren ir para allá? Si yo hubiera querido crecer en un hogar cristiano. Pero así son las cosas. Hablaba un poco de la burbuja aquella, pero en fin. Debemos leer y estudiar la Biblia porque existe mucha enseñanza falsa. La Biblia nos da la medida mediante la cual podemos distinguir la verdad de la mentira. Y aparte de eso nos dice cómo es Dios. ¿Saben por qué hay tanta gente en muchas iglesias grandes, medianas o pequeñas que se predican herejías y que siguen yendo allí? Porque ellos no son capaces de estudiar la Biblia. Le creen ciegamente al que está ahí al frente. Y al que está ahí al frente regularmente es una persona malvada o que no tiene freno. Alguna vez nos tocó interrelacionar con algún ministro famoso de esos que hay por ahí que Dios nos dio el privilegio de conocer. Y él empezó a tener ciertas actitudes hasta que una vez hablando con él, una vez saliendo de una reunión de la iglesia, 13 llamadas de esa persona. Y yo, y empezó a hablarme y lo dejé hablar por unas emisoras, unas cosas que teníamos que resolver. Y ya, entonces yo le dije, mire, pastor, discúlpeme, yo sé que usted es muy famoso allá en Colombia y en Bogotá y que usted es pues, la octava maravilla, pero yo no formo parte de su coro de áulicos, que todos le dicen a usted sí, yo no. Usted a mí no me paga, yo no soy parte de su ministerio, no percibo ningún ingreso de su ministerio, gracias a Dios. Entonces, si usted está buscando o intimidarme, pues lo lamento, pero yo no formo parte de su coro de áulicos. Nunca más me volvió a hablar. Pregúnteme si me ha hecho falta, pregúnteme. No, no me hace falta porque a mí me habla Dios. Tengo su palabra. Es que la gente cuando tiene mucho poder cree que todo lo que ellos dicen es palabra de Dios. No. A nosotros nos hace bien la crítica constructiva, nos hace bien la oposición reflexiva, la que construye, la que edifica, no la que destruye, no el chisme, ni el cotorreo, ni la murmuración, no. Yo he tenido aquí
no diferencia, ¿no? He tenido charlas con hermanos de los que hablamos cosas y tal vez no estamos de acuerdo y son mis hermanos, pero sus conversaciones me han edificado cosas. Me han hecho mirar un punto de vista que yo no estaba apreciando. Y eso es interesantísimo. ¿Qué tal que yo supiera todo y que tuviera la razón, la última palabra? Aquí la última palabra la tiene y la ha tenido siempre el Señor. Soy tan humano como ustedes. Y me puedo equivocar. Amén. Mire lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Galacias, en Gálatas 1:8 al 9. Voy a leer desde Reina Valera. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Si lo traduzco a la palabra moderna, sea maldito. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Hay mucha gente predicando otro evangelio. Hoy en día predican cualquier cosa rara, pero como la gente no se toma la molestia de escudriñar la palabra para ver si es cierto, siguen yendo ahí porque están cumpliendo con el sagrado deber de ir a la iglesia, y eso es religiosidad. Y la religiosidad pura y sin mancha es como la que dijo Santiago, que ayuden a los huérfanos y a las viudas. Pero el religioso solo se quiere ayudar a él mismo. Mis amados, oigan la idea, los cristianos vienen a la iglesia a ver qué provecho sacan de la iglesia. ¿Y eso es malo? No, para eso venimos. Sáquele provecho a lo que quiera de la iglesia, al banco de comida, a la tienda, a la cafetería, todo a los demás. Pero por supuesto, pero deje que otros también saquen provecho de los dones y talentos que Dios le ha dado a usted, hermano. Porque es que la ley del embudo, sí, no, ancho para uno y langosto para los otros, no. Déjese usar por el Señor. Eso enseña la Escritura. Sirvan. Aquí en este ministerio hay 3 niveles de servicio: el voluntario, el servidor, ¿y cuál es el otro? Y el que ayuda ocasionalmente. Tal vez usted no tenga tiempo para estarnos ayudando todo el tiempo, pero ocasionalmente nos puede echar una manita, ¿o no? Y yo no le estoy diciendo algo que no diga la Biblia. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él. Pero venimos solo a adorar. Y a veces hay hermanos que trabajan mucho, pero tal vez yo entiendo sus schedules de trabajo, y los que tienen niños es terrible, eso con niños es complicado, pero de vez en cuando dígale al esposito: mijo, ahí le dejo sus criaturas y yo me voy para la iglesia, allá están repartiendo chicles, voy a ayudar a repartir chicles, ahí se los dejo una horita. Así me hacía mi esposa algunas veces. Yo llegaba de trabajar, ahí tiene sus criaturitos, me dejaba los 3. Se iba para la iglesia a hacer alguna cosa. Se desestresaba ella, me estresaba yo. Me divertía yo. Pero ¿sabe qué? Eso me llevó a crear espacios de recreación con mis hijos. Yo tenía 2 opciones: me amargaba o me hacía la del buen papá. Recogía todo el centro de la mesa, colocaba vallenato cristiano de los hijos del rey. Yo no sé si todavía existe. Y saltábamos, brincábamos, jugábamos. Y cuando estaba cansado, yo me hacía así derecho para que mis hijos se rodaran hasta abajo. Y ahí podían durar hasta 10 minutos. Y yo descansaba y ellos jugaban. Dios te da recursos para hacer lo que tienes que hacer, para ser papá, mamá, hijo. Hijos, sean buenos hijos. Ay, pero yo saco buenas notas. Sí, pero no ayuda en la casa a levantar ni una cuchara. ¿Dónde dice la Biblia que ser buenos hijos es sacar buenas notas? Alguna mamá me dijo: yo lo prefiero más brutico, pero que ayude en la casa. Enséñeles a tender la cama, a lavar su ropita, a alzar la loza, los trastes, como digan en su país. Desde pequeño enséñalo a que la ropa sucia va a un lugar. Hijos que comen y dejan los platos ahí en la mesa. No, eso en mi casa no se veía. Enséñelos de pequeño a ser útiles, proactivos.
Muchachos, ¿a quiénes le lavan la ropa? No me levanten la mano, no la levanten. Mamitas, bueno, ese es tema para otro día. Tener una interpretación equivocada de Dios puede llevarnos a, para cerrar el punto anterior, si alguien les predica un evangelio, ese es maldito, pero si usted lo cree, ¿usted qué cree que va a hacer? ¿Un maldito bendecido? No. Ya vamos terminando porque se me alargó esto. Tener una impresión equivocada de Dios puede llevarnos al error de estar adorando algo que no es o alguien que no es o no conocemos. Juan 4, 22, 24 es del lenguaje actual. Ustedes los samaritanos no saben a quién adoran, pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos, porque el Salvador saldrá de los judíos. Dios es espíritu, y los que le adoran, para que le adoren como se debe, tiene que ser guiado por el espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran al Padre lo harán como se debe, guiados por el espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado, y ese tiempo ya ha llegado. Ustedes no saben a quién adoran, le dice Jesús a la samaritana, porque la salvación viene de los judíos. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Dónde se cuenta la historia de la salvación? En la palabra. ¿Usted quiere conocer al Dios que usted viene a adorar por la mañana? En la palabra. Pastor, honestamente, yo no soy muy bíblico o bíblica, pero yo lloro mucho en la alabanza. Bueno, eso está muy bien, sígalo haciendo. Pero ¿sabe qué pasa? Que si usted no pone la base correcta, usted se va a seguir emocionando. Y eso le pasa a muchos jóvenes, se emociona en la adoración, porque la música, ¿ustedes sabían que hay letras que son románticas? Tonos que son románticos, y que si usted los quiere mandar, la menor, unos tonitos por la menor, y de esa octavita, no sé si es verdad, ¿sí es cierto, Migna? Y hay unas notas que son muy alegres, vámonos para los do, y por ahí salimos. Eso los que producen música lo saben. Mis amados, la música emociona, la música estimula todas nuestras conexiones cerebrales, y por eso nosotros nos sentimos tan chévere, tan bien, tan chido, tan padre, como digan en su país, a la hora de adorar. Pero ¿sabe por qué la gente puede estar gozosa en un concierto, pero después salir a pecar? Porque no tienen fundamento bíblico, porque no conocen a quien acabaron de adorar. Conozcan al que adoran. Jesús lo dijo, ustedes no saben a quién adoran. Y a los que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Y sabe cómo el espíritu nos revela a Jesús? Por medio de la palabra. Aunque algunos quieran enseñar que no, porque fui al cielo, fui al infierno. No, es por medio de la palabra. Dios usa varias maneras de hablarnos, pero básicamente y lo más importante siempre será a través de la palabra. Usa las predicaciones, usa algunas situaciones de vida, usa algunas cosas, pero siempre básicamente tendrán que estar dentro del marco bíblico. Tengo una pequeña conclusión, pero una imagen. Llena tu mente de las promesas de Dios y siempre tendrás esperanza. Estos días que vienen momentos duros al ministerio o algo, y Dios me recordó las promesas. Y estaban ahí escritas, y aquí están. Tengo muchas fechas, yo apunto fechas ahí. Tengo fechas del 98, tengo fechas del 2002, del 2001, del 2005, del 2025. Esta no tiene fecha. Tengo una pequeña conclusión. La Biblia también nos dice cómo podemos verdaderamente ir al cielo, y no es por ser buenos o ser bautizados o ir a X o Y denominación o ninguna otra cosa que podamos hacer. Eso lo puede usted leer, léalo en casa. Juan 4:6, Efesios 2, 1 al 10, Isaías 53:6, Romanos 3:10, parte B, Romanos 5:8, Romanos 6:23, Romanos 10, 9 al 13. A través de estos textos, la palabra de Dios nos enseña cómo el Señor nos ama. También esto lo encuentra en Romanos 5, 6 al 8, Juan 3:16. Y es así como, sabiendo estas cosas, somos atraídos
por medio de su palabra, a amarle a Él como respuesta a ese conocimiento. Qué importante es tu palabra, Señor. Gracias, mis amados, por darme este tiempo para compartir este mensaje que quiero invitarlos a ustedes a predicar, a que no solo se limiten a la predicación de la palabra, pero que en casa ustedes sean consumidores de Biblia y productores de frutos bíblicos. Es muy chévere venir a la iglesia, ¿sí? Otros dirán, no, yo vine aquí porque me trajeron. Dele gracias al que lo trajo. Pero no podemos seguir engañándonos a nosotros mismos siendo oidores de la palabra y no hacedores. Trate de esforzarse, hermano, y permítale al Espíritu Santo que obre en su vida para que no seamos oidores o olvidadizos, sino que tengamos esa disciplina. Yo sé que lo que he hablado hoy nos cobija a todos. Esta predicación pega desde aquí para allá. A mí hay ajustes que me toca hacer todavía. Ya el Señor me dijo, el siguiente libro que vas a leer es tal libro y te vas a dedicar a ok, Señor. Estoy terminando Apocalipsis porque es una cosa un gustico que Él me dio, que me encanta la escatología y casi nunca predico escatología. De hecho, casi nunca predico escatológicamente aquí. Pero es un gustazo que Él me da. Yo no predico lo que a mí me gusta o lo que yo pienso que la iglesia necesita. Yo predico lo que Él me dice que predique. Mis amados, busquen la palabra de Dios, léanla. No se afanen en leer la Biblia en 3 o 5 días. Está bien, si usted quiere hacerlo, hágalo. Pero dedíquele a un libro, a un evangelio. Siéntese, mastíquelo, sumérjase, vaya a Google. Hoy hay muchas, bueno, es que es un peligro mandarlos a Google porque hay tanta locura que dicen ahí, ¿verdad? Que por ahí esos se queden enredados en una herejía. Pero disfrútenla, dejen que el Espíritu Santo les hable a través de esa palabra. Cosas que hay que corregir en nuestra vida, errores que tenemos. Amén. Quiero invitarle a que se coloque de pie y que usted tome unos minutos para hablar con Dios. Esta palabra que pensaba darla un poco más rápido, pero el Espíritu Santo me dijo, ve despacio porque esta tiene que masticarse bien. Y empiece a hablar con el Señor y dígale, gracias, Señor, por lo que nos has hablado esta mañana. Realmente lo necesitamos. Te pido perdón por hacer tu palabra de lado. Te pido perdón por no darle importancia a tu palabra. Siempre andamos apurados con las cosas de este mundo, Señor. Pero no es excusa. Tenemos que hacerlo. Conocerte por medio de tu palabra. Ahí está. Tú te revelaste a nosotros. Por la palabra, luego enviaste a Jesús. La Escritura da testimonio de Él. Pero Él murió y resucitó y ascendió. Y nos dejaste la palabra. Y seguimos esperándolo. Ayúdanos, Señor, a ser personas de la palabra de Dios. Que nos hables, que nos corrija, que nos transforme para hacer tu voluntad. Una vez más te pedimos perdón por hacerla de lado. Espíritu Santo, ayúdanos a entenderla correctamente. Te lo pedimos, te rogamos, Padre, que nos ayudes en esta decisión de ir a la palabra nuevamente. En el nombre de Jesús, oramos a ti, Padre.
Amén. Espíritu Santo, muévete en medio nuestro, por favor, te lo rogamos. Sella estas palabras en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, por sobre todo en nuestro espíritu. Ayúdanos a ser hombres, mujeres de la palabra de Dios. A conocerte a través de ella. Gracias. Amén. ¿Será que le podemos dar un buen aplauso a nuestro buen Jesús?